¿Qué tal, estudiantes? Vamos a realizar la semana número 20 para cuarto de secundaria. Nos dan la siguiente situación significativa. Sabemos que en Lima y en diferentes distritos, uno de los principales problemas que enfrentamos es el tráfico vehicular. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera afecta a nuestra salud el problema del tráfico vehicular? Entonces, para poder diagnosticar dicho problema, nosotros vamos a elaborar una encuesta, teniendo como pregunta lo siguiente: ¿de qué manera podemos incorporar mejoras a nuestro estado de ánimo ante el impacto del tráfico vehicular? Entonces nuestra encuesta va a estar basada en 5 preguntas. Por ejemplo, la número 1 dice: ¿cuál es el principal motivo de tu desplazamiento por las calles? Trabajo, gestiones o trámites, visitas familiares o amigos, hacer compras, otros motivos. Número 2. ¿Cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Número 3. ¿De qué modo afecta el tráfico a tu salud? Tenemos opciones como, por ejemplo, problemas de estrés, dolores, problemas respiratorios, contracturas musculares, problemas de insomnio, otros. Número 4. ¿Qué cosas dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Nuestras opciones son pasar el tiempo en familia, estudiar, trabajar, hacer deporte y otros motivos. Y número 5. ¿Qué medidas tomas para sobrellevar el principal impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Algunas opciones son deporte y ejercicios físicos, actividades recreativas, descansar, ir al médico, otras opciones. Entonces, esta encuesta va a estar dirigida a los padres, a las madres y tutores de los estudiantes de nuestra escuela. Entonces, sabemos, por ejemplo, que el tamaño de nuestra población que vamos a colocar van a ser los 540 papás, mamás y otros tutores de mi institución educativa. Puedes colocar tú el nombre de tu colegio. Yo he colocado Institución Educativa Carlos Vice. Ahora, de toda esta población, que son 540 personas, nosotros vamos a escoger una muestra que va a tener como tamaño solo 54 personas. ¿Y de qué manera hemos escogido a esas 54 personas? Para eso hemos hecho un muestreo aleatorio, que puede ser de manera simple, estratégico, sistemático o por conglomerados. Entonces, a partir de estas 54 personas que son nuestra muestra, vamos a analizar sus respuestas a cada una de las 5 preguntas. En este caso, los resultados para la primera pregunta fueron las siguientes. Nosotros vamos a establecer una tabla de frecuencias. Recordemos, la primera pregunta era: ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Nuestras opciones fueron trabajo, gestiones o trámites, visitas familiares o amigos, hacer compras, otros. Este tipo de variable es cualitativa nominal. Además, sabemos que, recuerda, FI representa las frecuencias, tiene por nombre frecuencias absolutas y que representa la cantidad de personas que marcaron como opciones cada una de esas variables. Por ejemplo, 34 personas marcaron trabajo, 4 personas marcaron como opción gestión o trámites, 4 personas marcaron visitas familiares o amigos, 9 personas hacer compras y 3 personas marcaron la última opción, otros motivos. En total, al sumar, recuerda, la frecuencia absoluta, sumar toda la frecuencia absoluta me debe dar el total de datos, que en este caso es el tamaño de nuestra muestra, 54. Ahora, ¿qué es el HI? El HI se llama frecuencia relativa y es una relación que existe entre la frecuencia absoluta y el total de datos mediante la división. Entonces, para poder encontrar cada una de estas frecuencias relativas hay que dividir. Empecemos. H1 sería la división de 34,54 y esa división resulta 0,63. H2 es igual a la división de 4 entre 54 y eso es igual a 0,07. H3 es la división de 4 entre 54 y de nuevo resulta 0,07. H4 es igual a la división de 9 entre 54 y eso es igual a 0,17. Y por último, H5 es igual a la división de 3 entre 54 y eso es igual a 0,6. Al completar
la columna de las frecuencias relativas, recuerda que siempre te tiene que dar 1. Ahora, el HI porcentual significa frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo se obtiene? Multiplicando la frecuencia relativa por 100%. 0,63 por 100%, 63%. 0,07 por 100%, 7%. 0,07 por 100%, de nuevo 7%. 0,17 por 100%, 17%. Y por último, 0,06 por 100%, 6%. Al sumar la columna de las frecuencias relativas porcentuales, te tiene que dar el 100%. Para la pregunta número 2, nos indica cuántas horas al día utiliza para desplazarse. Como son 54 personas, nuestra muestra, tenemos 54 respuestas iguales y también diferentes. Ahora, este tipo de variable siempre resáltalo porque es una pregunta. Las horas es una variable cuantitativa continua. El menor dato, que sería 0,5, y el mayor dato de todos, que sería 4. ¿Y por qué es importante resaltar? Porque a partir de estos datos vamos a crear nuestra tabla de frecuencias. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuántos intervalos va a tener nuestra tabla de frecuencia. ¿Y cómo vamos a encontrar el número de intervalos? Sencillo. El número de intervalos, que es la letra K, es la raíz cuadrada de n, el total de datos. K es igual, raíz de 54 es 7,34, aproximadamente lo vamos a redondear a 7. 7 intervalos va a tener nuestra tabla de frecuencia. El rango, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular como la diferencia del mayor dato menos el menor dato. Sabemos que el mayor dato vale 4 y el menor 0,5. Por lo tanto, el rango es 3,5. El ancho de los intervalos que vamos a tener que escribir se encuentran de la siguiente manera. El ancho es igual R sobre K. El rango, que es 3,5, sobre número de intervalos, que es 7. Y esa división es 0,5. Vamos a empezar siempre por el menor dato en este caso. El menor dato es 0,5. Como el intervalo tiene un ancho de también 0,5, simplemente para encontrar el siguiente extremo, le sumas ese valor. 0,5 más 0,5, 1. Bajaría el extremo número 1 y empiezas a sumar de nuevo 0,5 para conseguir el siguiente valor. 1 más 0,5, 1,5. El siguiente intervalo sería de 1,5 a 2, de 2 a 2,5, de 2,5 a 3, de 3 a 3,5 y de 3,5 hasta 4. Estos serían los intervalos de nuestra tabla de frecuencia. Ahora, la frecuencia absoluta nos indica cuántos valores se encuentran en el intervalo desde 0,5 pero menores que 1. Hay 3 valores, de 1 y menores que 1,5, 8. De 1,5 y menores que 2 hay 9 números. De 2 y menores que 2,5 hay 16. De 2,5 y menores que 3 hay 12. De 3 y menores que 3,5 hay 4. Y de 3,5 a 4 hay 2. Recuerda que al sumar la columna de la frecuencia absoluta nos debe dar el total de datos, que en este caso es 54. Ahora vamos a tener que encontrar el valor de las frecuencias relativas. Entonces vamos a tener que dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Empecemos. H1, la división de 3 entre 54, 0,05. H2, 8 entre 54, 0,15. H3, 9 entre 54, 0,17. H4, 16 entre 54, 0,30. H5, la división de 12 entre 54, 0,22. H6, la división de 4 entre 54, y eso es igual a 0,07. Y H7, la división de 2 entre 54, 0,04. Una vez completada la columna de las frecuencias relativas, la suma, recuerda que siempre debe dar 1. La frecuencia relativa porcentual, recuerda que se encuentra multiplicando las frecuencias relativas por 100%, nada más. 0,05 por 100%, 5%.
0,15 por 100%, 15%. 0,17 por 100%, 17%. 0,30 por 100%, 30%. 0,22 por 100%, 22%. 0,07 por 100%, 7%. Y por último, 0,04 por 100%, 4%. La suma de toda esta columna de las frecuencias relativas porcentuales nos debe dar el 100%. Recuerda, algo más antes de finalizar. Este tipo de cuadro o tabla de frecuencia es para datos no agrupados. Y este otro cuadro de frecuencias es para datos agrupados. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia radica en los intervalos. Cuando se tiene un cuadro de frecuencias con intervalos se dice agrupados. Y cuando no se establecen intervalos se dice no agrupados. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.